¿Ya? La docente y los niños del aula de 5 años han visitado una granja. Al volver al aula, dialogan y acuerdan elaborar dibujos sobre la visita. En esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para favorecer la expresión creativa de los niños? A. Proponerles que elaboren un dibujo de la granja que sea, perdón, la granja que sea lo más parecido posible a la que visitaron. B. Pedirles que dibujen lo que más les gustó de la granja y utilicen para ello los materiales que deseen. C. Darles siluetas de animales de la granja para que las delineen y decirles que decoren sus dibujos con papel embolillado. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere la pregunta? ¿Cuál es más pertinente para favorecer la expresión creativa de los niños? Si yo le voy a decir proponerse elaborar un dibujo que sea lo más parecido posible a lo que visitaron, yo estoy condicionando. Yo no puedo condicionar. Yo quiero favorecer la expresión creativa de los niños. ¿Sí? Yo no tengo por qué decirles a los niños, ¿ya? Tienen que dibujar. ¿Se acuerdan de la granja? Así igualito, los palitos, los animalitos. No puedo decirles. ¿Ya? La alternativa A cae. La alternativa C también cae. ¿Por qué? Voy a darles siluetas para que las delineen. ¿Dónde estaría la parte creativa? ¿Qué estoy haciendo? Estoy calcando. Y encima le digo con papel embolillado. Para nada. ¿Ya? Entonces, la alternativa A y C caen. Entonces, la alternativa B, me quedo con la B. Pedirles que dibujen lo que más les gustó de la granja. Y utilicen, les dejo libertad. Para ello, los materiales que deseen. ¿Sí? Ahí sí estoy fomentando su creatividad. Ahí sí estoy promoviendo que los niños o favoreciendo que los niños se expresen creativamente a partir de la visita que han realizado. ¿Sí? Vamos a la pregunta número 84. Vamos, ¿quién la lee? A ver, maestra. Durante la asamblea, la docente del aula de 4 años le pregunta a los niños qué hicieron en el día anterior. Antonia, muy emocionada, comenta lo siguiente. Yo fui a la fiesta de mi prima y jugamos con burbujas gigantes. En esa situación, ¿cuál de las siguientes acciones no favorece la expresión oral de Antonia? A. Preguntarle en qué consiste el juego con burbujas gigantes y decirle que, si desea, utilice materiales del aula para apoyar su explicación. B. Dejarla que continúe narrando su experiencia espontáneamente y luego animarla a responder las preguntas que planteen sus compañeros. C. Pedirle que cuente detalladamente su experiencia y, si pronuncia inadecuadamente alguna palabra, detenerla, mostrarle cómo se pronuncia y pedirle que la repita. Muy bien. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? A ver. A ver. La alternativa C me dice. Muy bien. Dice, ¿cuál de las siguientes acciones no favorece la expresión oral de Antonio? ¿Cuál de estas tres no favorece?
Alternativa A, preguntarle en qué consiste el juego de burbujas gigantes y decirle que si desea utilice material para apoyar. Esta sí favorece. La B, dejarla que continúe narrando su experiencia espontáneamente, en forma espontánea, en forma libre, y luego animarla a responderlas. Este está bien. Debe ser esta la C. Pedirle que cuente detalladamente su experiencia, hasta ahí está bien, y si pronuncia inadecuadamente alguna palabra, detenerla, mostrarle cómo se pronuncia y pedirle que la repita. Esta es la respuesta correcta. Esta no favorece la expresión oral de Antonia. Ay, Antonia, no se dice burbujas, se dice burbujas. Por ejemplo, esa es una acción inadecuada para desarrollar la oralidad. ¿Ya? Esa es una acción recontra inadecuada. ¿Ya? A ver qué me ponen acá. La C, sí, la C. ¿Ya? No favorece la expresión oral de Antonio. Vamos a la siguiente. Seguimos con comunicación. A ver, ¿quién la lee? Yo la leo. A mí es mi Jenny. A ver, ¿cuál de las siguientes acciones es más adecuada para promover la expresión oral de los niños durante la preparación de una entrevista? A. Preguntarles qué equipos usan los periodistas en una entrevista y proponerles elaborar con material reusable algunos de esos equipos, como cámaras o micrófonos. B. Brindar una pregunta a cada grupo, pedirles que la practiquen y decirles que elijan al niño que hable con mayor fluidez para que represente al grupo en la entrevista. C. Recoger las preguntas que los niños quieren plantear y orientarlos para que se queden con ellas, con aquellas que respondan al propósito de la entrevista. Muy bien. La pregunta más adecuada para promover la expresión oral. ¿Cuál de estas tres es más adecuada para promover la expresión oral? La alternativa A, preguntarles qué equipos. Aquí está más preguntarles qué equipos usan los periodistas, pero yo quiero promover la expresión oral. No, yo no quiero sus equipos de los periodistas. Yo quiero promover su expresión oral. Alternativa B, brindar una pregunta a cada grupo, pedirles que la practiquen. Yo no tengo que brindar la pregunta. Yo no tengo que brindar la pregunta. El niño, yo tengo que promover que los niños me digan, ¿qué les preguntaríamos a los señores periodistas? ¿Qué les preguntaríamos? ¿Qué hacen los periodistas? Pregunta, ¿y qué preguntas haríamos? Entonces, recoger las preguntas que los niños quieren plantear y orientarlos. Ahí está la intervención de la docente, para que se queden con aquellas preguntas que respondan al propósito de la entrevista. Muy bien. O sea, no se deja tampoco, no hay que dejar libres a los niños. ¿Y nosotros? ¿Dónde estamos nosotras? Siempre orientamos, siempre damos el conocimiento a los pequeños. ¿Ya? Por tanto, la alternativa C promueve la expresión oral. Vamos, siguiente pregunta. A ver, ¿quién la lee? Ya. La docente del aula de 5 años busca que los niños escriban por sí mismos sus nombres en sus trabajos. Para favorecer ello, ha colocado los nombres de los niños en los carteles del aula. Al terminar una actividad, la docente observa que Zaida escribe su nombre en su hoja de trabajo de la siguiente manera.
considerando los niveles no, perdón, apropiación del sistema de escritura propuestos por Emilia Ferreiros, ¿en qué nivel se encuentra Zaida? A, presilábico; B, silábico; C, silábico alfabético. Vamos a hablar de estos. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Les voy a compartir información de los niveles de escritura, ¿ya? Ah, vamos. Ah, sencillita mejor les voy a. Una sencillita. A ver, esta. Una bien sencillita. Sencilla para que puedan ustedes. ¿Dónde está? Niveles de escritura, uno bien sencillo. Quiero para que ustedes se empoderen y apoderen. Ven acá. Aquí está. Este es. Este les voy a compartir, ¿ya? Lo voy a poner ahorita en el chat. Está. Lo voy a cerrar primero esto. Y lo voy a poner aquí. Les estoy compartiendo el PPT que a continuación voy a explicarles. ¿Ya? Que lo tengan ustedes también. Ya les he compartido. Ya. Estos famosos niveles de escritura son importantes que nosotros conozcamos en los niños e identifiquemos cuáles son los niveles de escritura en los cuales está mi alumno para poder ayudarlo al siguiente nivel. Estas señoras, Emilia Ferreiro y Ana Teberoski, estas dos señoras, estudiaron, ¿ya? Cómo los niños aprenden a leer y escribir. Ya ellas averiguaron durante muchos años, investigaron en hospitales, en grupos de niños, cómo los niños aprenden a leer y escribir. Es por ello que a partir de la teoría de ellas se ha cambiado mucho en las estrategias de lectura y escritura en los niños. Ya no hay una escritura mecánica, ya no hay una escritura como la que tipo coquito, ¿ya? Sino han variado los métodos de lectura y escritura a partir de las investigaciones de Emilia Ferreiro y Ana Teberoski. Y ellas, ¿ya? Luego antes de hacer sus investigaciones,
estudiaron la teoría psicogenética de Piaget. ¿Y qué es lo que dice la teoría psicogenética de Piaget? Dice, la actividad del sujeto en interacción con el objeto de conocimiento, ¿ya? Es, dice, la que permite la construcción del conocimiento. Vuelvo a repetir, Piaget dice, la actividad que hacen las personas en interacción con los objetos, esta produce conocimiento. En el caso de la lengua escrita, también sucede eso. Cuanto más interacciones tenemos con la escritura, mejor vamos a escribir. ¿Ya? Ellas también descubrieron que los niños, al momento de escribir, elaboran sus hipótesis. Dicen, aquí dice mi nombre, aquí dice mi cumpleaños. Esos son hipótesis que ellos construyen a partir de sus escritos. ¿Ya? Pero que yo como profesora de educación inicial no le debo dejar ahí, sino vamos a avanzar. Pero quiero que consideren algo muy importante. La escritura y la lectura no es un proceso natural. La lectura y escritura no es un proceso natural, es un proceso planificado que exige del maestro, ¿ya? Que propicie actividades para que el niño se apodere del proceso lector y del proceso de escritura. Entonces, las docentes propiciamos espacios, ¿ya? Para que el niño comience a leer o escribir. Sin embargo, los niños cuando han tenido un entorno donde escribían, donde leían, ese aprendizaje va a llevar a la escuela. ¿Ya? Emilia Ferreiro y Teberoski formularon una teoría de la psicogénesis de la escritura. Y es por eso que hablamos de los niveles de escritura a partir de lo que ellas han investigado. ¿Ya? Entonces, vamos a ver con detenimiento. Evolución de la escritura de un niño. Cuando nosotros exploramos la escritura de un niño, generalmente lo hacemos mediante su nombre o palabras simples. Papá, mamá. Y muchos niños cuando les dices, escribe, te dicen, no sé escribir. Así hay algunos niños que te dicen, no sé escribir, no puedo escribir. Se resisten a escribir. Pero hay otros niños que escriben sin problema, aunque hagan garabatos, aunque hagan rayitas, palitos, y lo hacen. La edad no es una condición para el aprendizaje de la lectoescritura. Vuelvo a repetir, la edad no es una condición para el aprendizaje de la lectoescritura. La lectoescritura está relacionada con el desarrollo del lenguaje y del razonamiento. Por eso los niños es importante que sus padres, desde que empiezan a hablar sus primeras vocalizaciones, por eso el adulto debe estimular el lenguaje del niño, por eso debe hablar muy bien, por eso que la profesora de educación inicial habla y explica todo al niño. Por eso que en educación inicial muchos de los niños empiezan a hablar, porque empiezan a socializar, empiezan a mirar a su profesora que gesticula bien, que habla bien, que explica y se va apropiando
¿ya? De nuevas palabras. Entonces, se aprende a hablar hablando. Y cuando un niño se expresa bien, aprende a escribir de acuerdo a lo que escucha y de acuerdo a lo que habla. Por ello, que cuando un niño habla mal, ya, especialmente a la edad de en primer gradito, famosos fonemas oclusivos, la f, la ch, la r, la s, la l, estos fonemas, en vez de decir Beatriz, dicen Beichis, Beichis, no pueden. O tren, dicen tien, blanco, bianco. Esta niña o este niño que tiene problemas de lenguaje va a tener problemas en la escritura. ¿Ya? Dice, la edad no es una condición para el aprendizaje de la escritura, más bien se relaciona con el desarrollo del lenguaje y del pensamiento. Por ello que en educación inicial nosotros hacemos una detección. Nosotros no somos especialistas, pero hacemos una detección del lenguaje en los niños. ¿Sí? Por ejemplo, al papá le alertamos, señor, cuando tiene 4 años y especialmente 5 años, le decimos, señor, su pequeñito no está pronunciando bien muchos fonemas. En vez de decir blanco, dice bianco. Hay que llevar, por favor, a una terapista del lenguaje para que le haga hacer ejercicios. Sin embargo, yo le voy a enseñar algunos ejercicios, como por ejemplo, ¿qué ejercicios nosotros hacemos en el jardín para ayudarles de alguna forma? Principalmente la profesora tiene que hablar y gesticular muy bien. La profesora de educación inicial no puede hablar. Muchos niños afirman no saber escribir cuando se lo pedimos. Sin embargo, hay otros que escriben sin problema, aunque sean siendo símbolos desconocidos para nosotros. Yo no puedo hablar así. Yo tengo que hablar claramente y tengo que gesticular en forma exagerada mi boca para que el niño pueda ver cómo pronuncio y qué sonidos del habla necesitan cierto tipo de posición de mi boca. Por ejemplo, las, la, f, la, t, la, l, la la f, la ch, ¿me entiende? Es por ello que la profesora de educación inicial conoce y debemos conocer los niveles de conceptualización lingüística, los niveles de escritura, el concepto que proponen Emilia Ferreiro y Ana Teberoski. ¿Para qué? Para ayudarles a pasar a un siguiente nivel, para planificar actividades que ayuden a los niños en la apropiación de la lectura y la escritura. ¿Ya? Entonces, Teberoski y Ferreiro, como estudiaron, ya, miren, a partir de un estudio exploratorio hecho a fines de los años 1980, hace poco, Ferreiro y Teberoski identificaron diversas características que son comunes en las escrituras de los niños. O sea, es esto reciente, eso es hace poquito. Por eso es que los niños, ese famoso
metodología Coquito no sirve para los pequeñitos, porque es una situación mecánica. Por eso que nosotros no enseñamos A, E, I, O, U, sino partimos de palabras y ya después vamos y relacionamos esa palabra con un contexto, su nombre, por ejemplo. Su nombre es muy significativo para el niño y es por eso que se apodera de su nombre y se preocupa por escribir su nombre, porque sabe que le pertenece a él. Y si ustedes habrán notado que cuando un niño aprende a escribir su nombre, por ejemplo, si se llama Malena y hay su amiga que se llama María, ambas niñas o una de ellas se va a confundir más y un día va a coger el nombre, o bien María o bien Malena va a coger su tarjeta y va a decir, no, este es mi nombre, no. ¿Y cómo tienes que intervenir ahí? Haciendo las comparaciones de su nombre. A ver, fíjense, ¿dónde dirá Malena? ¿Dónde dirá María? Por ello, Teberoski y Ferreiro estudiaron todas estas situaciones que les voy comentando y que muchas de estas situaciones están en las casuísticas que ponen en la evaluación de ascenso y de nombramiento, también como en el nivel directivo. Entonces, Teberoski y Ferreiro hablaron de unos niveles de conceptualización lingüística y han englobado 7 etapas, pero que en el examen no nos vienen las 7 etapas, ¿ya? Pero para conocimiento de ustedes voy a explicarles. Hay, por ejemplo, el primer nivel, ¿ya? De conceptualización son los grafismos primitivos de los niños. Grafismos primitivos, así lo han denominado ellos. ¿Y qué son los grafismos primitivos? Son los primeros intentos de escritura. Aquí el niño no diferencia imagen de texto, ya que ambos, dice, constituyen una unidad al momento de expresarse por escrito. Aparecen las pseudoletras. Pseudo. Aquí está, aquí hay una pseudoletra. Por acá hay otra pseudoletra. Por acá hay una pseudoletra y por acá hay varias. Aquí no hay ninguna. Aquí hay una pseudoletra. Estos son pseudoletras. ¿Ya? Entonces, los grafismos primitivos es lo que dicen, es el primer nivel de conceptualización de la escritura. ¿Ya? Vamos a pasar ya al siguiente nivel de conceptualización. Escrituras sin control de cantidad. Aquí ya los niños diferencian los dibujos de las letras. Dice, basan su escritura en letras que ven, que recuerdan, que han aprendido a graficar, etc. Las escrituras ocupan casi todo el ancho de la hoja, no asociando a ningún tipo de relación sonora. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, en los grafismos primitivos hacen dibujos y pseudoletras. Y las pseudoletras, ¿ya? Las pseudoletras no corresponden a un alfabeto, por favor.
no corresponden a un alfabeto real de sonidos o palabras. Solamente las imita. En la escritura sin control de cantidad, ya el niño ya no hace dibujos, ya empieza a escribir, pero no asocia estos sonidos, perdón, estas letras no asocian a un sonido, no asocian. Hacen escrituras sin control de cantidad, hacen letras de letras, letras de letras, letras de letras, pero no asocian a un sonido. Ese sería el segundo nivel de conceptualización, ya, de la escritura. El tercer nivel de conceptualización de la escritura son las escrituras fijas. Por ejemplo, el nombre del niño suele ser un referente con significado, por lo que probablemente utilicen más de alguna de esas letras para escribir nuevas palabras, o bien utilice que para él signifique algo. También en las escrituras fijas no está presente la sonorización. Solamente utilizan las letras, pero no está asociada al sonido, las letras que hace. Y utilizan generalmente las letras de su nombre para poder escribir cualquier palabra, pero no la asocian con sonidos. ¿Ya? Las escrituras fijas utilizan palabras que ya conocen, como por ejemplo su nombre, y las vuelve a repetir y las mezcla de aquí para allá, para adelante, para atrás. ¿Ya? A eso llamaron escrituras fijas. Escrituras diferenciadas. Aquí, en este nivel de conceptualización de la escritura, dice Teberoski y Emilia Ferreiro, aquí se produce un conflicto cognitivo en los niños. Se dan cuenta que una misma escritura no puede servir para escribir palabras nuevas. Utiliza diferentes grafemas, diferentes símbolos, grafemas, diferentes letras para escribir palabras nuevas. Entonces, en las escrituras diferenciadas, no, una palabra no se puede repetir. Para que diga, por ejemplo, la palabra cortina, debe haber otras letras y no puedo repetir. Y dentro de esta misma etapa de escrituras diferenciadas, existen dos subtipos en esta etapa. Una que se llama escritura diferenciada con variedad y escritura diferenciada con variedad, que es la intrafigural, y la otra es la interfigural. A ver, ¿a qué se referirán estas cosas? En la variedad interfigural, el niño no escribe dos palabras de igual forma. Y en la variedad intrafigural no repite letras dentro de la palabra. Entonces, en las escrituras diferenciadas, cuando el niño ya está avanzando, miren, noten ustedes, desde los grafismos primitivos, que es el primer nivel de conceptualización lingüística, ¿ya? Los grafismos primitivos escribe, dibuja pseudoletras, escritura sin control escribe cantidad de letras, puede utilizar, ¿ya? Puede utilizar todo el ancho de la hoja. Las escrituras fijas utilizan las letras que conoce de su nombre, otras letras las repite y piensa que dice algo. Y después el siguiente nivel habla de las escrituras diferenciadas. Acá dice, no
Miren cómo va evolucionando en sus escritos los niños, de acuerdo a lo que han averiguado Ferreiro y Tversky. En esta etapa le viene el conflicto cognitivo. Escrituras con variedad interfigural y intrafigural. Cuando escribe interfigural, las palabras, cuando escribe la palabra ratón con pan, no deben ser iguales, tienen que ser diferentes. Y intrafigural, dentro de la palabra ratón, no puede haber las mismas letras. Y en la palabra pan tampoco debe haber las mismas letras. ¿Ya? Ahí está. Y aquí son las investigaciones de Tversky. Estos son los ejemplos de ellas. ¿Ya? Y ahora vienen las famosas escrituras silábicas. Cuando entra la escritura silábica, recién entra el sonido de las grafías. Se da cuenta que cuando escribe está relacionado con el sonido. Que cuando escribe sol, suena sol. Ah, se da cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, esta niña, Malena, María. Hay algunos niños que todavía no diferencian los sonidos, pero sí diferencian las grafías. Por ejemplo, María y Malena. No, esto no se parece de acá. Malena dice acá y aquí dice María. No se parecen las letras. Ahí, por ejemplo, solamente está relacionando las escrituras intrasilábicas. Las letras son distintas, ¿ya? Pero todavía no hay una escritura silábica, todavía no está relacionando de repente el sonido con la grafía, ¿ya? En estas escrituras silábicas también pueden utilizar tantas letras como sílabas tenga la palabra. En un comienzo dice, utilizan cualquier letra, escritura silábica sin valor sonoro. Pero después esas sílabas van relacionando con los sonidos. ¿Ya? Por ejemplo, ya se van apoderando especialmente de la escritura silábica, de las vocales. En estas escrituras silábicas se van apoderando ya de las vocales. Recién. Aquí ya se apoderan de la vocal A. Y cuando escuchan la palabra campana, escriben campana, campana, campana. Va descubriendo que 3 veces hay la A por el sonido que diferencia cuando se percibe el sonido. Campana. Y por eso escribe 3 veces la A. ¿Ya? Ahora, miren. Este niño, miren, animales domésticos. A, ha empezado con A, animales. Estos niños, por ejemplo, han trabajado bastante sonorización, han trabajado conciencia fonológica de los sonidos. Y para trabajar la conciencia fonológica de los sonidos, se trabaja mucho con lo que son las rimas. Y si yo quiero que el niño aprenda a leer, se empodere del proceso lector,
hay una actividad, una estrategia que debemos empoderarnos, que son las rimas. Por ejemplo, bajo de un botón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, había un ratón, ton, ton. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Esa es una canción que tiene mucha rima. Periquito el bandolero se metió en un sombrero. El sombrero era de paja, se metió en una caja. Por eso es que en inicial enseñamos poesías con mucha rima. Y los niños van escribiendo y van relacionando las grafías con los sonidos que va escuchando, como lo dijeron Ferreiro. Por ejemplo, miren la palabra animales. Animales. ¿Cuántas grafías ha hecho para la palabra animales? Son 4 sílabas. Animales. Y ha escrito 4 letras. 1, 2, 3. Perdón, ha representado para cada sílaba una grafía. Pero a quien al final ha puesto todo. Ahora vamos a hablar de la escritura. La escritura silábico-alfabética. Acá los niños ya empiezan a escribir alguna sílaba entera dentro de la palabra utilizando. Dice, utilizando primeramente fonemas frecuentes. Entonces, ya las escrituras alfabéticas, que corresponde ya a primer gradito, ¿ya? Entonces, aquí para responder esta pregunta. El aprendizaje de la escritura no comienza en la escuela, sino mucho más antes, desde temprana edad. Los niños, dice, intentan representar sus ideas a través del garabateo, del dibujo. Y Teberovsky presentan una evolución de la escritura y hablan de un nivel presilábico, silábico, silábico-alfabético y alfabético. Que ellas hablan de los niveles de escritura. Pero antes nosotros hemos hablado de otros 7 niveles que también son los procesos de caracterización lingüística. Pero ellas hablan de un programa específico. Dentro de eso mismo está esto, los 4 niveles de escritura. ¿Ya? Este es el primer nivel presilábico. Realizan diferentes trazos. Curvas, rectas, pseudoletras también hacen. Recuerden, pseudoletras. Ahora, acá, en este primer nivel, que es el presilábico, escriben, por ejemplo, para la palabra oso, que es un animal grande, dice, ¡ay! Como es grande debe tener muchas letras. Mariposa es chiquita y tiene que escribir poquitas letras. Miren, para oso, miren, cantidad de letras. Y para mariposa, poquito. Relaciona el objeto, como es grande, piensa que necesita muchas letras. Correspondencia entre dibujo y objeto. Eso se da en el nivel presilábico. Aquí también aparece ya el orden lineal en el presilábico. La lectura global. ¿Qué más? Ahora vamos a hablar del nivel silábico. Aquí se producen 2 cambios.
Para cada sílaba le corresponde una letra o una pseudoletra. Vuelvo a repetir, para cada sílaba le corresponde una letra que puede ser parte de su nombre o una pseudoletra. Por ejemplo, para melocotón, melocotón. ¿Cuántas sílabas tiene? 1, 2, 3, 4. Y miren, hace, ese sería el nivel silábico. ¿Ya? Mira, para cocodrilo, coco, cocodrilo. ¿Ya? Y en el nivel alfabético ya empieza a escribir, ya empieza a utilizar y va omitiendo letras. Y el nivel alfabético que ya empieza a escribir. Ahora, de acuerdo al explicado, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? A ver, espero vuestras respuestas. Y aquí terminamos, ¿ya? ¿Cuál sería la respuesta? ¿La A, la B o la C? Recuerden, no es la C, es la A. El niño, estos son pseudoletras. Dice, observa que Zaida escribe su nombre en una hoja de la siguiente manera. Por el tamaño, ¿no? Zaida debería ser más corto su nombre, me equivoqué. Y utiliza cantidad de letras. Cantidad de En la, letras utiliza. Recuerden, para el presilábico utiliza cantidad de letras, puedo utilizar dibujos. ajá, ¿Ya? Hasta aquí quedamos. Sin embargo, voy a explicarles detenidamente en una siguiente sesión esta parte del nivel presilábico, silábico, alfabético, hasta que se apoderen de la teoría. ¿Ya? ¿Está bien, maestras? y Sí, Entonces, maestra, por favor. porque ahí nos equivocamos también un poco. sí, Así que sería bueno voy a que, como dice explicarles y usted, voy a ponerles o más sea, ejemplos y les voy a explicar muy bien estos niveles de la lectoescritura. ¿Ya? Porque ya, ahí es una de las preguntas que a veces, este es un ejemplo fácil, pero a veces ahí ponen ejemplos un poquito complicados. ¿Ya? Entonces, mis citas, llegamos hasta acá y nos vemos el lunes. ya ¿Ya? mis. Nos vemos entonces el lunes, mis citas. Muchas Tengan gracias. ustedes Hasta muy buenas noches. No falten, ¿ya? El lunes. Y Gracias, hablamos de maestra. los niveles de luego. escritura. Gracias, gracias, buenas Gracias. noches. Buenas noches. Mañana sábado no hay nada, entonces, mañana sábado nada. Mañana sábado, no, mañana no, mis citas, mañana tengo presencial. ¿Ya? Ay, gracias. Buenas Por noches. favor, no falten, les voy a explicar esto de los niveles de escritura con diferentes ejemplos, ¿ya? Para que se apoderen y también ayuden a los pequeñitos. Tengan ustedes muy buenas noches, mis citas.